Bueno, listo. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Hoy ya es casi viernes para salir a un bonito fin de semana. Espero que hoy tengan un bonito día lleno de bendiciones. Y bueno, vamos a dar comienzo. Entonces aquí les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar la guía que les envié para el día de hoy. Y les voy a explicar qué vamos a hacer. Bueno, creo que ella está compartiendo la pantalla. Entonces, hoy estamos a 17 de septiembre, ciclo 1 de media, área de ciencias, asignatura física, tema, primera ley de Newton, primera ley de Newton, frase para el día de hoy. Frase para el día de hoy dice, ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Isaac Newton. Primero vinieron las suposiciones, las preguntas, el por qué. Después se confirma con datos, con experimentos, con situaciones y aparece un descubrimiento. Entonces, ningún gran descubrimiento se hace o se hizo sin una audaz suposición. Entonces, la invitación de hoy es a no quedarnos ahí sin hacer nada, sino más bien como estar atentos siempre a las situaciones, ¿no? Como para aprender de ellas. Esa es la invitación para el día de hoy, con la frase del día de hoy, de Isaac Newton. Bueno, entonces, la clase de hoy es muy sencilla, es fácil, la explicación es fácil. El ideal es que el trabajo de hoy se haga en trabajo en clase, es decir, que ustedes tengan el tiempo suficiente para realizar la actividad. El tema es muy sencillo. La echada de lápiz y de números arranca la otra clase, que es la segunda ley de Newton. Aunque creo que primero vienen las evaluaciones, si no estoy mal, el final del primer corte. Entonces, no estoy seguro si la otra semana es tema o ya es evaluación. No estoy seguro. Creo que todavía no. Pero bueno, igual sería la siguiente clase que sería la segunda ley. ¿Listo? No sé si es repaso la otra clase, bueno, no estoy seguro. Bueno, entonces el desempeño más bajito es interpreta el concepto de la primera ley de Newton. Es decir, vamos a caer en cuenta qué fue lo primero que pensó Newton para decir qué está pasando en este momento o qué está pasando acá. Interpretar lo que interpretó Newton con la primera ley de Newton. Determina los efectos que esta ley trae a su vida diaria. ¿Qué trae, qué efectos trae esta ley para nosotros? Entonces esto lo vamos a ver también. Vamos a determinar en qué situaciones se da esta ley y por qué nosotros tenemos que ver con ella, ¿no? Porque nosotros de momento siempre la tenemos.
Después dice, construye hipótesis acerca de los conceptos y leyes de Newton para su posterior aplicación. Entonces aquí viene el cuento de por qué la segunda ley de Newton es la base de todas. Porque aquí es donde vamos a construir los conceptos de las leyes de Newton. Partimos de la primera ley de Newton, pero finalizando esta primera ley, arranca la segunda porque es la que nos va a dar, digamos, la base matemática del porqué de las cosas, del porqué de esas hipótesis y esos conceptos. Y pues vamos a identificar fenómenos naturales de los conceptos físicos relacionados con la dinámica en situaciones cotidianas. Entonces vamos a mirar que el día de hoy todas estas situaciones son más situaciones diarias, situaciones que vamos a determinar nosotros a través de la experiencia, a través de las situaciones, el porqué de las cosas y el porqué de Newton, el porqué de las ideas de Newton. Entonces resulta y acontece que la clase pasada, la clase anterior, yo les estaba hablando de que existían 3 leyes de Newton. Ese fue el tema de la clase pasada. Vimos el movimiento semiparabólico y arranqué con la introducción de las leyes de Newton. Y yo les comentaba que existían 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley que vamos a ver hoy, que es la ley de la inercia. La ley de la inercia. Está la segunda ley, que es la base de las 3 leyes, que es la que explica qué es la fuerza, cuánta fuerza se necesita o cuánta fuerza yo utilizo. Entonces, a partir de esa premisa, podemos calcular cuánta fuerza se necesita para. O cuál es la fuerza de atracción de dos cuerpos. Entonces, a través de explicaciones y de ecuaciones matemáticas, le podemos dar respuesta a esta situación. Pero eso ya es en la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza. La ley de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Pero eso ya es la segunda ley de Newton. Pero tiene que ver mucho con la primera ley de Newton, porque es la base de la primera y de la tercera ley de Newton, que la tercera ley de Newton es la que dice, bueno, pero si yo estoy aplicando una fuerza a algo grande, pequeño, mediano, si yo estoy aplicando una fuerza a algo, este algo va a tener una fuerza de fricción y una fuerza de repulsión, así sea una masa. Este cuerpo, esta masa, al recibir una fuerza para moverse, para levantarse, esta fuerza va a ser muy importante. Porque esta fuerza es la que vamos allá a través de la segunda ley de Newton. Pero entonces dirá, bueno, pero si yo estoy aplicando una fuerza, la masa va a tener un peso de repulsión. A esto Newton lo llama la ley de reacción, acción y reacción. La ley de acción y reacción. Entonces, a partir de esto, vamos a identificar las 3 leyes de Newton. Hoy vamos a identificar la primera. ¿Qué dice Newton? Newton dice, lo vamos a leer acá, todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta. ¿Qué quiere decir Newton ahí? Cuando dice todo cuerpo permanecerá en reposo. Entonces Newton dice, bueno, la gran mayoría de cosas
la gran mayoría de cosas que están en la Tierra están quietas, están quietas, están quietas. Y que necesita para moverse, como están quietas, para moverse, necesita algo, una fuerza, mire, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Eso quiere decir, si usted está en reposo y usted cambia de posición, se mueve para un otro, para arriba, para abajo, rotó de 360 grados, rotó 45 grados, rotó, ¿sí? Así se haya movido para donde sea, usted necesitó una fuerza externa para cambiar esa posición. Entonces Newton decía, bueno, entonces, si todo cuerpo está en reposo, o sea, está quieto, eso quiere decir que todas las fuerzas que están ahí en ese momento, aunque el cuerpo esté quieto, todas las fuerzas son cero, suman cero. ¿Por qué suman cero? Porque la persona, el objeto, la masa, está en reposo, está quieta. Esa masa que está en reposo, va a tener una velocidad constante que en este caso sería cero. Entonces Newton dice, bueno, todo permanece en reposo, todas las fuerzas que se ejecutan en un cuerpo en reposo, cuando está quieto, cuando su velocidad es cero, la sumatoria de todas las fuerzas van a ser cero. Es decir, la fuerza de la gravedad, que es la fuerza que nos jala, que nos tira al centro de la Tierra, la fuerza que ejerce el piso hacia arriba, hacia la fuerza de la gravedad, esa sumatoria de fuerzas van a ser cero, porque el cuerpo está quieto. Otra forma de ver la ley de la inercia es cuando el cuerpo o el objeto está a velocidad constante en línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está realizando el mismo movimiento a la misma velocidad todo el tiempo. Eso quiere decir que usted está llevando una velocidad constante. Una velocidad constante. Eso quiere decir que si usted está, digamos, vamos a irnos a Tokio, y usted se sube en un metro en Japón, y usted se sube en ese metro y el metro alcanza a levantar unos 400, unos 500 kilómetros por hora. Siempre va rápido el metro en Japón. Cuando usted va en el tren, en el metro, y arranca, y el metro lleva un pedazo en que lleva una velocidad constante, Cuando uno está dentro del metro, uno no siente esa velocidad. Uno no siente la velocidad. Es más, uno pareciera como si uno estuviera quieto dentro del tren, dentro del metro. Pareciera que uno está quieto porque uno va con la inercia, uno lleva la velocidad que lleva el tren. Como el tren va a velocidad constante, la aceleración del cuerpo va a ser cero, porque la velocidad es constante. Y entonces, como la velocidad es constante y la aceleración es cero, y para que haya movimiento debe haber aceleración, debe haber velocidad. Eso quiere decir que si usted está a velocidad constante, usted está, digamos, de cierto modo, en una inercia constante también. Entonces hay dos situaciones para la primera ley de Newton. La primera situación, el cuerpo está quieto, nada lo mueve, nada influye, el cuerpo está quieto, aunque haya gravedad y haya una fuerza que nos jale al centro de la Tierra, no hay otra fuerza exterior aparte de la gravedad que nos haga mover para otro lado. Entonces, como solo está la fuerza de la gravedad y nos empuja al piso, hay una fuerza del piso hacia arriba
para que estemos, digamos, a una fuerza neutral contra el piso. Entonces, a eso él lo denominó, Newton lo denominó la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo porque la sumatoria de las fuerzas es igual a cero y la velocidad es igual a cero. Eso quiere decir que la aceleración también es cero. Eso es lo que propone Newton en la primera situación. En la segunda situación que propone Newton, entonces ya vamos a ver aquí arriba las situaciones que propone Newton. Entonces la primera situación es el primer cuadrante que está acá. El carro está quieto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es decir, la persona no está haciendo fuerza, la fricción no está haciendo fricción todavía, solo está la fuerza de la gravedad que empuja al piso, pero hay una fuerza del piso que repele esa fuerza para que nos mantengamos en una fuerza neutral ahí contra el piso. Como es velocidad cero, eso quiere decir que está quieto, eso quiere decir que está quieto y que la aceleración es cero también. Cuando ocurre eso, a él lo denomina la ley de la inercia. El cuerpo permanece en reposo, está quieto. Esa es la primera situación que propone Newton. La segunda es el segundo cuadrante que está acá. Cuando él dice, bueno, el cuerpo ya no está quieto, el cuerpo cambia de velocidad, es decir, va moviéndose, es decir, más X, es decir, ya no es velocidad cero. Ya no es velocidad cero. Entonces, como no es velocidad cero, va a llegar un momento que esa velocidad se va a volver una velocidad constante. Es decir, usted va a estar ahí en ese mismo movimiento, a esa misma velocidad. Pero sabemos que cuando uno llega a tener una velocidad constante, es decir, usted siempre va a tener esa misma velocidad, como no hay cambio de velocidad, eso quiere decir que no hay aceleración. Ya sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad, pero como es constante, o sea que no hay cambio en la velocidad. Eso quiere decir que la velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración es cero. Entonces yo decía, y yo ponía el ejemplo del metro. Cuando uno va dentro del metro de un carro, uno no siente la velocidad del carro. Uno sabe que va a una velocidad, porque uno va moviéndose, pero uno no siente que uno va rápido. Uno no siente la velocidad. A eso se le denomina inercia. Ir con la misma velocidad constante. Como uno va con esa misma velocidad constante, eso quiere decir que el cuerpo no está acelerando. Y como no está acelerando, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas va a ser cero porque la aceleración es cero. Y cuando la aceleración es cero, pues la fuerza es igual a cero. Eso quiere decir que esos serían los dos momentos donde Newton dice, aquí pasa algo y a esto lo vamos a denominar la ley de la inercia. Entonces, hay dos momentos. Cuando el cuerpo está en reposo, quieto, a eso lo denominó ley de inercia, y cuando el cuerpo va a una velocidad constante, se está moviendo, pero va a la misma velocidad. Eso quiere decir que no hay aceleración. A eso él también lo denomina ley de la inercia. ¿Por qué lo denomina? Porque en un lado la velocidad es cero, en el primer momento, siempre va a ser la misma velocidad, cero, porque está quieto. Eso quiere decir que la velocidad es constante. Y como es constante, no tiene aceleración. Y como no hay aceleración, está quieto. Al otro lado, la velocidad es constante. Puede ser que sea a 60 kilómetros por hora, pero es constante. Como es constante, al igual que en la otra situación era cero, pero aquí es constante de 60. La aceleración es cero porque no está acelerando. Eso quiere decir que al otro lado también la aceleración era cero. O sea que sí se parecen las dos situaciones. A esa situación, Newton la llama ley de la inercia. Pero a esto le vamos a sumar dos situaciones. Porque ya es la introducción a la segunda ley de Newton. Entonces resulta y acontece que Newton propone dos situaciones más.
Newton dice, bueno, debajo de la primera situación, cuando la velocidad es cero, Newton dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay una fuerza externa que la hace cambiar de posición? Es decir, la va a mover. Entonces Newton dice, a esto lo voy a denominar fuerza. Entonces Newton dice, bueno, si se va a mover, voy a mover una masa, voy a mover algo. Entonces, como voy a mover una masa, a esta masa la tengo que hacer cambiar de posición. Y ahí, al hacerla cambiar de posición, yo inmediatamente la hago cambiar de velocidad. Y al cambiar, así sea una mínima parte de segundo de posición, yo la estoy haciendo cambiar de aceleración en ese preciso momento. A esto Newton lo llamó fuerza. Fuerza es igual a la masa que voy a mover por la aceleración, es decir, por ese momentico, por ese cambio de velocidad. A esto lo denominó él. Fuerza es igual a masa por aceleración. A eso lo denominó fuerza. Entonces, Newton dice, si yo tengo un cuerpo en reposo y ese cuerpo en reposo cambia de posición, es decir, cambió la velocidad, cambia la velocidad. Eso quiere decir que en algún momento, ese cuerpo que lleva una velocidad va a quedar otra vez en reposo, es decir, va a quedar otra vez quieto. En algún momento, en algún momento. Entonces, Newton dice, bueno, si aumentó la velocidad y para quedar otra vez quieto, tiene que perder velocidad, Newton dice que a eso lo vamos a llamar desaceleración. Entonces, cuando uno está quieto, cambia de posición, es decir, cambia de velocidad por una fuerza externa y uno vuelve a quedar quieto, ese momento de perder velocidad lo vamos a llamar desaceleración. Y a esto Newton lo vuelve a llamar, en la ley de la inercia lo llama vuelta a la calma. Es decir, vuelvo al reposo, vuelvo a la calma. Vuelvo a la calma. A esto lo denominó desaceleración, que sería el tercer momento para la tercera situación en la ley de la inercia. Entonces, hasta el momento tenemos cuerpo en reposo, todas las fuerzas suman cero, porque la velocidad es cero, porque está quieta. Y la aceleración, como es constante, como siempre va a ser cero, su aceleración va a ser cero. Y como la aceleración es cero, la fuerza en ese momento que le están ejecutando es cero. Eso quiere decir que todas las fuerzas en ese momento van a ser cero. A eso lo denominó ley de la inercia. El segundo momento es cuando el cuerpo no está quieto, sino se está moviendo, pero se está moviendo a una velocidad constante. Como va a una velocidad constante, la aceleración es cero. Como la aceleración es cero y fuerza esa masa por aceleración y la aceleración es cero, la masa por cero pues sería cero. Eso quiere decir que la fuerza es cero. Entonces, en este momento, aunque vaya a velocidad constante, la inercia en ese momento también va a ser cero porque su fuerza va a ser cero. Ese sería el segundo momento. El tercer momento es cuando el cuerpo, que está en velocidad constante, moviéndose, va a volver a la calma, es decir, va a volver a reposo. A esto Newton lo denominó desaceleración. A esto Newton lo denominó desaceleración. Entonces, hasta el momento llevamos tres situaciones. Hasta el momento llevamos tres situaciones. La cuarta situación de la ley de la primera ley de Newton, de la ley de la inercia, es cuando el cuerpo está en movimiento, desaceleró para volver a estar en velocidad cero, pero las cosas que están dentro del objeto, dentro del carro, en esta situación, la situación que yo que les puse también al comienzo era la del tren, la del metro, y uno va dentro del metro.
va a una velocidad y el metro frena. El metro desacelera, queda quieto, pero las personas dentro del metro siguen moviéndose. A esto Newton dijo, sigue moviéndose por inercia. Newton dijo, estas personas, esta gente, estas cosas, aunque el objeto grande que se está moviendo está quieto, las cosas que están encima se movieron por inercia, siguieron con esa velocidad constante que llevaba ahí el objeto. A esto lo denominó Newton ley de inercia. Es decir, que las cosas que estaban siguen moviéndose, aunque queden quietas otra vez. Entonces yo pongo 3 ejemplos. El primero era cuando uno va dentro del metro, en Medellín, en Japón, en Estados Unidos, hasta en el carro, y uno va rápido, a una velocidad constante, y de un momento a otro le toca frenar en seco, frenar, para quedar a velocidad cero. Sí, el objeto grande, el carro, el tren, frenó en seco para quedar en velocidad cero, pero las cosas que estaban adentro siguen a esa velocidad. Es decir, que salen volando. Entonces yo ponía el ejemplo del metro, pongo el ejemplo acá de esta caja. Entonces la caja está quieta, entonces está en cero. La caja se mueve con el carro, entonces va a una velocidad constante. El carro desacelera, pero la caja sigue a velocidad constante. Aunque el carro queda quieto, la caja sale volando. Este era mi ejemplo de inercia. Hay otros ejemplos, ¿no? De la ley de inercia. Entonces les voy a dar ideas para sus ejemplos. Una persona que va montando patineta y la patineta se atasca. La patineta queda quieta de un momento a otro, pero la persona que está montando sale volando. Lo mismo pasa cuando alguien va en una bicicleta y la bicicleta se estanca, se le traba la cadena y uno sigue a la velocidad de la bicicleta, aunque la bicicleta se quede quieta, uno se cae de la bicicleta porque uno sigue volando, uno sigue con la velocidad. Lo mismo pasa en un carro cuando alguien se estrella, lo mismo pasa con una moto. Bueno, ahí les estoy dando ejemplos para su tarea. Entonces Newton hace un experimento. Newton ata una cuerda, ata un objeto a una cuerda, lo hace girar encima de su cabeza hasta que el objeto lleve una velocidad constante y de un momento a otro Newton suelta esta cuerda. La cuerda, el objeto, sale a volar en línea recta. Sale a volar en línea recta porque llevaba una velocidad constante. Como era constante, hace un trayecto recto. Y como es recto y es constante, eso quiere decir que llevaba una aceleración cero. Pero como cambia de posición, porque la suelta, la cuerda sale volando, el objeto, y empieza a desacelerar para volver a la calma, para volver al reposo. A estos 3 momentos, Newton los denominó la ley de la inercia. El primer momento está quieta el objeto, está inerte, digamos muerto. En biología, cuando las cosas están quietas, no tienen vida, se les dicen inertes. Por eso viene la palabra inercia, porque está quieto. Es como si no tuviera vida, digámoslo de cierta manera, está quieto, no tiene movimiento. Segundo momento, empieza a girar por encima de la cabeza hasta que coja una velocidad constante, es decir, una aceleración cero. El tercer momento es cuando cambia de posición y empieza a desacelerar. Y el tercer momento es que sigue con velocidad que llevaba. La manzana sale volando. Entonces, ahí están los 4 momentos. Entonces, esto Newton lo denominó
la ley de la inercia. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas para explicar qué tienen que hacer de tarea o bueno, de actividad en clase, porque lo que les voy a poner es una actividad en clase. Preguntas hasta ahí de la segunda ley, de la primera ley de Newton, perdón. Preguntas, muchachos. Preguntas de la primera ley de Newton. Bueno, entonces, profe, ¿me la puede explicar otra vez? Es que no lo escuché. Bueno, entonces yo les voy a volver a hacer un recuento de la ley, de la primera ley de Newton. El recuento es el siguiente. La ley de Newton, esta ley de Newton habla de que hay tres momentos. Un momento en el que usted está quieto, porque está en reposo. Un segundo momento donde usted se puede empezar a mover y empieza a moverse y alcanza una velocidad constante. Y esa velocidad constante se va a volver a aceleración cero, porque la velocidad es constante. Un tercer momento donde usted va a empezar a desacelerar para volver al reposo. Y si usted tenía cosas encima que no están amarradas a usted, esas cosas encima van a seguir ese movimiento, esa velocidad. Entonces, primer momento de la ley de la inercia. Las cosas están quietas. La palabra inercia viene de un cuerpo quieto, sin vida, inerte, muerto. De ahí viene la palabra inercia. Cuando alguien está inerte, muerto, es porque está quieto, ahí, como una piedra. Entonces, como está como una piedra, quieto, a eso lo denominamos inercia, ley de la inercia. ¿Por qué se llama inercia? Porque las fuerzas que están sobre ese cuerpo quieto es cero. ¿Por qué es cero? Porque está quieto, porque no hay aceleración. Sabemos, acá les pongo la fórmula, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Pero como la aceleración es cero, porque el cuerpo está quieto, y como está quieto su aceleración es cero, y ya sabemos que cualquier cosa multiplicada por cero es cero, pues la fuerza va a ser cero en ese momento. Entonces, en ese momento que todo está quieto, porque la velocidad es cero, eso quiere decir que la fuerza es cero. Y como la fuerza es cero, está inerte, quieta las cosas. A esto lo denominó Newton en un primer momento la ley de la inercia. Cuando todo lo que está a su alrededor hace que su velocidad y su fuerza sea cero. Ese sería el primer momento. El segundo momento, donde Newton dice que también puede haber inercia, es decir, que las cosas parezcan muertas, digámoslo de cierta manera. Newton propone un segundo momento donde un objeto puede llevar una velocidad constante. Cuando lleva una velocidad constante, ese cuerpo, Newton dice que la aceleración es cero, porque no hay cambio de velocidad. Y como no hay cambio de velocidad, porque es constante, la aceleración va a ser cero. Entonces, la fuerza, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración también es cero, porque la velocidad es constante, aunque el objeto se vaya moviendo, eso quiere decir que la fuerza en ese preciso momento de inercia también va a ser cero. A ese momento también lo denominó ley de la inercia. Aunque el objeto se esté moviendo, pero se está moviendo a una velocidad constante, su aceleración es cero. Y como es cero, la masa por la aceleración sería cero. Eso quiere decir que la fuerza sería cero. Eso quiere decir que en ese momento de inercia también es cero. El tercer momento que propone Newton es cuando
el cuerpo que usted, el carro, la patineta, la bicicleta, el metro, el avión, se va moviendo a velocidad constante, pero como va a velocidad constante, la aceleración es cero. Pero quiere quedar totalmente quieto, ya sin velocidad constante, sino en reposo total. Eso quiere decir que tiene que frenar, tiene que desacelerar. A ese momento, Newton lo llamó la vuelta a la calma. Es decir, que tiene que desacelerar, perder aceleración para quedar quieto. A esto lo denominó desaceleración. Newton lo denominó desaceleración. Pero Newton propone un cuarto momento donde, listo, usted está perdiendo velocidad, está desacelerando. Pero ¿qué pasa si usted está desacelerando, pero usted no tiene atado nada encima? Es decir, la persona no tiene puesta el cinturón de seguridad, las cosas que están dentro del carro no están sujetas, es decir, están libres. Las personas en el avión están libres, la persona que está en la patineta pues está libre, la persona que está en la bicicleta pues está libre. Entonces, si la patineta, la bicicleta, el avión, el carro quedan quietos porque frenaron, las cosas que están dentro van a seguir con la velocidad que llevaba el objeto. A este momento que dice, se movió, listo, quedó quieto, pero usted siguió moviéndose. Newton lo llamó, usted sigue moviéndose por inercia. Siguió moviéndose por inercia. Este movimiento espontáneo, cuando uno está y pierde velocidad de un momento a otro y uno sigue moviéndose, a esto uno lo denomina inercia también. Sigue moviéndose por inercia. A eso es que cuando uno va en una bicicleta y uno se estrelló y se estancó contra el volardo y uno sigue moviéndose y se estrella y sale volando y dice, no, es que salí volando por inercia. A eso es que se denomina, a eso es a lo que se refiere la inercia, a esos 4 momentos. Ahora sí, preguntas, preguntas. Que yo por ahí vi que preguntaron que, por eso repetí. Preguntas, muchachos. Listo, ahora sí. Entonces voy a mostrarles acá qué tienen que hacer ustedes de trabajo en clase, de tarea. Entonces, de tarea, yo les propongo 3 puntos, si no estoy mal. Sí, 3 puntos. El primero, realizar el diagrama de fuerzas para la primera ley. Y luego realiza uno para cuando cambie la aceleración. Es decir, van a proponer un ejemplo para la primera ley de Newton. Yo propuse el ejemplo del carro. Yo propuse el ejemplo del carro. Cada uno va a explicarme la ley de Newton. Me la va a explicar con un ejemplo. Y también me va a hacer los 4 momentos con los 4 diagramas, especificando cuál es el momento cuando cambia la aceleración, es decir, cuando pierda la aceleración, cuando desacelera, cuando pierde velocidad. Ese sería el primer punto. Entonces se pueden ustedes, yo ya les di ejemplo, lo pueden hacer con un avión, con una bicicleta, con una patineta, lo pueden hacer con personas dentro de un carro, lo pueden hacer, bueno, con una persona, con un camión que lleva gallinas. Bueno, se pueden imaginar cualquier cosa. Por eso se lo van a imaginar ustedes, se lo van a inventar. Por eso no pueden haber ejemplos iguales. El segundo punto dice, ¿cuál es la importancia de la gravedad en la primera ley? Justifique su respuesta. Entonces ustedes van a decir si hay importancia, si la importancia es más o menos, si la importancia más bien se ve en la segunda ley de Newton. Entonces, según lo que ustedes me digan, me van a justificar esa respuesta. Van a averiguar cuál es la diferencia
entre peso y masa. No es lo mismo. La masa es una cosa y el peso es cuando ocurre otra cosa con esa masa. Eso quiere decir que no es lo mismo. Como sí hay diferencia, me van a hacer por medio de un ejemplo, por medio de un dibujo, me van a hacer la diferencia entre peso y masa. Así, una ayudita, así por encimita. La masa es lo que hay ahí, lo que está, lo que hay. El ejemplo podría ser la masa corporal. Si usted está quieto ahí sentado en una silla, su masa corporal está quieta. Hasta ahí hablamos de masa, del objeto, de ahí, de lo que está. Cuando esta masa cambia de posición, porque cambia la velocidad, cambia la aceleración, a eso lo vamos a denominar el peso. Por eso la masa, cuando uno se va y se pesa en una báscula, la gravedad es la que nos hace mover hacia el centro de la Tierra. Por eso esa masa, esa fuerza, nos impulsa al centro de la Tierra. La báscula es que empieza a moverse. A eso lo denominamos peso, porque nuestra masa corporal, por medio de la gravedad, que es la fuerza, nos está jalando al centro de la Tierra y esa masa corporal ya la podemos hablar como peso. Entonces ahí está la diferencia. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso de esa masa en movimiento. Ahí ya les di la diferencia entre peso y masa. Van a hacer el dibujo para esa diferencia. Preguntas de lo que tienen que hacer de tarea o de trabajo en clase. Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor. Preguntas, muchachos. Listo. Póngale cuidado. Va. Entonces, póngale cuidado. Por ahí, varias preguntas. ¿Color naranja es fruta o color? ¿Naranja es color o fruta? Pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Sabemos que hay palabras que representan dos situaciones distintas. Es decir, que pueden ser las dos cosas. ¿No entendieron la explicación entre la diferencia entre masa y peso? La masa es lo que está. La caja, usted dice, ahí está la caja. Esa caja es la masa, lo que está, lo que representa. Ahí está. A eso lo denominamos masa. Masa. Cuando ya uno dice, me hace el favor y me trae esa caja, y usted dice, voy a alzar esa caja y la traigo para acá. Usted, uy, profe, eso está pesado. Eso quiere decir que esa masa que estaba quieta, cuando cambia de posición, de aceleración, de velocidad, y se emplea la fuerza, esa masa cambia a ser peso, porque cambia de posición. Entonces, la diferencia es que la masa es cuando está quieta, cuando está quietecita, que nadie le está haciendo nada. A eso se le va a llamar masa. Por eso yo decía la masa corporal. Cuando usted está quieto, haciendo fila, la masa está quieta. Ahí hablamos de masa corporal. Cuando usted se empieza a mover y empieza a sentirse cansado, están gastando fuerza. Eso quiere decir que usted está perdiendo velocidad, está perdiendo aceleración. Eso quiere decir que ahí su masa corporal, cuando se mueve, ya no es masa corporal, sino hablamos ya de peso corporal.
Por eso cuando uno está haciendo ejercicio en un gimnasio, a uno le dicen, listo, vamos a ir a mirar cuánto es su masa corporal. Y lo pesan. Y le dice, su masa corporal es de 69 gramos, de 69 kilogramos. Profe, Dígame. yo tenía entendido que la masa es la cantidad de volumen que tiene un cuerpo. Por eso es lo que ocupa, lo que está ahí, lo que está. Esa es la, usted lo ha dicho, no lo pudo haber explicado mejor. Lo que está ahí es lo que ocupa en el espacio. Eso es la masa. La masa corporal, cuando usted se pesa, usted dice, su masa corporal es de 69 kilogramos. Lo pesaron, sí, ahí dice, y eso es lo que está. Pero ahí lo que le están diciendo es su masa corporal, ¿sí? Cuando usted tiene esa masa corporal y usted le dice, bueno, ahora hágame 2 barras, y le lo llevan a un parque, dicen hágame 2 barras, y usted dice, pum, y se cuelga y se va a empezar a mover, ahí es donde el entrenador le dice, tiene que alzar su peso corporal, que va a ser la misma masa corporal. Pero ahí sí habla de peso corporal porque usted va a alzar ese peso, lo va a mover, ¿sí? Pero usted lo ha dicho, la masa corporal es lo que ocupa en el espacio. Por eso digo yo, es lo que está ahí, lo que está. Cuando ya se empieza a mover, ya hablamos de peso. Por eso a veces en los ejemplos de física, a veces cuando entramos en el ICFES muchas veces los ejemplos hablan de masa, dice, ¿cuál es la fuerza que se utiliza para empujar una masa de 30 kilogramos? ¿Sí? Y hablan de masa. Pero hay otros ejemplos que dicen, ¿cuál es la fuerza que se necesitan para mover un peso de tanto? ¿Sí? Aunque lo pueden utilizar para los ejemplos, para hallar la fuerza, ¿sí? Hay que saber cuál es la diferencia. La masa, como lo decía el compañero, es lo que está ahí, lo que ocupa en el espacio, y el peso es el movimiento, el esfuerzo que se necesita o que se está utilizando para mover esa masa. Eso sería el peso. Esa sería la diferencia. Y entonces la tarea sería, el primer punto es realizar con un dibujo, con un ejemplo suyo, inventado por usted, para explicar las leyes de Newton, y hacer la explicación así como yo la hice, con los 4 dibujitos, con los 4 momentos. Mi ejemplo era el carro y una caja. Ustedes van a poner otros ejemplos. Cada uno se va a imaginar su ejemplo. Ese es el primer punto. El segundo punto dice que ¿cuál es la gravedad? Yo ya les dije que la gravedad es la fuerza que nos empuja el centro es la fuerza que hace el centro de la Tierra con los objetos. Por eso nosotros no levitamos como en la Luna, porque en la Luna no hay gravedad. Por eso allá la gente parece como si, cuando se mueve, parece como si estuviera por allá levitando, porque no hay gravedad. En la Tierra, nosotros nos pegamos a la Tierra, es por la fuerza que hay del centro de la Tierra empujando todos los objetos al centro de la Tierra. A eso se llama gravedad. A eso se llama gravedad. Entonces la pregunta es, ¿esa gravedad, esa fuerza que nos empuja al centro de la Tierra, tiene importancia para la primera ley de Newton? Según lo que yo les conté, ¿la gravedad tiene importancia? Si no tiene importancia, me va a justificar su respuesta. Si tiene más o menos importancia, me justifica su respuesta. Si esa fuerza que nos empuja no, tiene muchísima importancia, pues también me la justifica. Entonces, ya saben que la gravedad es la fuerza de la Tierra al centro, que empuja los objetos con esa fuerza al centro de la Tierra. Esa es la gravedad. Según lo que hablamos de la primera ley de Newton, ¿esa gravedad tiene importancia? Sí, no, más o menos. ¿Por qué? Me lo van a justificar. Esa es la pregunta del segundo punto. Y el tercer punto es hacer un dibujo donde ustedes me van por medio de un ejemplo y un dibujo,
me van a explicar la diferencia entre peso y masa. Yo ya les di la diferencia. Ahora lo que ustedes van a hacer es hacer un ejemplo y un dibujo para explicar peso y masa. ¿Mejor, Ángelo? ¿Mejor? Listo. Listo, muchachos. Voy a llamar lista entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a abrir el Drive y de una vez les pongo la asistencia en el Drive. Entonces denme 2 minuticos y ya lo hacemos. Segundo, ya estoy abriendo aquí el Excel. Bueno, al que voy nombrando en la llamada lista, ya puede ir retirándose de la videollamada, ¿vale? Pero espere porque no me ha terminado de cargar el Excel. ¿Y hasta qué hora hace el plazo para entregarlo de hoy? Hoy es que jueves, Ángelo, jueves, viernes, sábado por la tarde, máximo el domingo hacia el mediodía. Listo, pues, profe, Ya, la buena, Dios lo bendiga. hágale pues, Profe, Luis. disculpe, Dígame. es que Talita González tiene problemas con el internet y no puede entrar. Dígale que ya espere que ya terminamos. Ya toca esperar que vea la explicación de la videollamada. Haga el saludo por el tablón para la asistencia. Y que por ahí hacia las 12 ya está el video ahí en el Classroom para que lo mire otra vez. Porque es que la No, listo. explicación ya entraría a llamar lista realmente. Porque ya la explicación ya se Listo, hizo. gracias. Bueno, esto se quedó aquí cargando un siglo. Va a tocar escribirlos en una hoja. Bueno, parece que ya va a abrir. Igual dígale que el trabajo que hay para hacer está muy sencillo. Que tampoco es que se haya perdido de mucho. Bueno, esto es 1 grupo 5. Bueno, no. Ah, bueno, ya está abriendo. Casi que no. Bueno. Aponte Martínez Laura Vanessa. Presente, profe. Listo.
Arias Ibague Nuri Lisset. Presente. ¿Listo? Bolaños Nieves Caroline. Presente. Botero Romero Camilo Hernando. Botero Romero Camilo Hernando. Profe, lo escribí en el chat. Contestando por... Sí, eso voy a revisar. Listo. Entero por el chat. Camargo Ramírez Estefanía. Presente. Bustos Méndez Miguel Ángel. Escribe en el chat. Gracias por avisarme. Listo. Por el chat también. Carvajal Ortiz Jorge Andrei. Presente, profe. ¿Listo? Hernández Camargo Manolo. Presente. Fuentes Mesa Howards. Gerards. ¿No? Escribe en el chat. Galeón Duarte. ¿Escribió por el chat? Señor. Gracias. Listo. Galeón Duarte Paula Andrea. No, bueno. Galindo Huertas Felipe. ¿No? Gaspar Camargo Kevin Santiago. Gómez Vaquiro Brandon. ¿No? González Narváez Camila Andrea. González Torres Talita Kumi. González, ¿no? Herrera Delgado Andrea Elizabeth. Presente. Bueno. Profesor, la que le dije, Talita Kumi. Herrera Mayorga Esteban. Hurtado Contreras Ángelo. Presente, profe. Listo. Jiménez Taborda Leonela. Presente. Lentino Amado Daniel Esteban. Ya. Lizarazo Díaz José David. ¿No? López López José David. Presente.
¿Listo? Malagón Bustos, John Alejandro. Presente. Malagón Díaz, Angie Vanessa. Presente. Maldonado Lozada, Edison Andrés. Profe, él tiene problemas con el Wi-Fi. Ok. Martín Rodríguez, Elison Guillán. Presente. ¿Listo? Martínez Saavedra, Laura Natalia. ¿No? Montañez Murcia, Gabriela. Montes Vega, Luisa Fernanda. Profe, qué pena, ya nos podemos desconectar. Sí, los que ya llamé, sí. Gracias, profe, la buena. Listo, Ángelo. Montes Vega, Luisa Fernanda. Morales Zambrano, Iván Smith. ¿No? Moreno Palacio, Giancarlo Enrique. Presente, profe. ¿Listo? Olaya Fara Sica, Cristian Javier. Orozco Martínez, Yuren de Jesús. Oviedo Rojas, Franci Juliana. Presente. Oviedo Rojas, Julián Andrés. Palacios González, Camilo Alejandro. Pérez Gualí, Cristian Fabián. Pérez Gualí. Uy, se espere porque aquí contestó más de uno y hasta ahora me doy cuenta. Oviedo Rojas. Porque aquí faltó un Oviedo Rojas. Contestar. Listo. Contestó también por aquí Palacios Camilo. Palacios Camilo. Okay. Palacios Camilo. Y Rojas Carranza. Listo. Rodríguez. Iba por acá. Pérez Gualí, Cristian Fabián. Pulido Vera, Catherine Maylin. Profe, ya tuvo problemas con el internet, entonces no se pudo conectar. Ah, ok. Rodríguez Camacho, Nicole Daniela. ¿No? Rodríguez Villarreal, Juan Manuel. Presente. Listo. Rojas Carranza ya me escribió por ahí. Romero Rodríguez, Diana Valentina. Presente. Sebastián, no, Santi Esteban Suárez, Eduard Santiago. Presente. Tierra Nava, Lorena. Presente. Suárez, David Sebastián. Presente. Suárez Meche, Juan Camilo. Presente. Torres Hernández, Robert Esteban. Presente.
Urriago Tobar Valentina. Y Vergara Quintero Melanie Marcela. Creo que Melanie contestó por el chat. Listo, muchachos, voy a dejar de grabar.